Lucas, bienvenido a PayPay TV. Paola Ponroy y César Abraham, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la entrevista, un placer. No, muchísimas un gracias a placer para vos. nosotros poder tenerte a instancias de que sabemos todo lo que sabes sobre este tema. Lo decíamos cuando empezaba el programa. Quizás, bueno, vamos a hablar de educación emocional y más de uno creerá que sabe de qué va la cuestión, pero es importante empezar a desmenuzarla y profundizarla, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde hay serias complicaciones en los vínculos. Y mucho de esto tiene que ver con nuestras emociones, con nuestras sensaciones y con nuestra incapacidad muchas veces de canalizarlas. Pero bueno, empecemos dando la definición acerca de lo que es la educación, de qué es la educación emocional. Bueno, la educación emocional, para que lo entienda el común de la gente, es generar en las escuelas un espacio donde los estudiantes puedan desarrollar la inteligencia emocional. La definición, una de las que a mí más me gusta, es una estrategia educativa de promoción de la salud que tiene el doble objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y disminuir conductas sintomáticas a través del desarrollo de habilidades emocionales y de la construcción de un propósito de vida. Esta definición abarca toda una serie de aspectos, pero básicamente, para que se entienda, es, insisto, generar estos espacios, así como se enseña lengua, matemática, historia, en los que los chicos puedan aprender a reconocer y nombrar eso que sienten, y eso es lo que les va a dar la posibilidad de poder gestionarlos o regular esas emociones que a veces son muy intensas y nos hacen tomar decisiones muy erradas o que luego tienen un costo muy elevado en la vida. Lucas, ¿y qué pasa desde el entorno familiar? Digo, porque vos estás planteando que se enseñe solamente desde las escuelas. ¿Qué pasa en la familia? Perfecto. No, no, en realidad la educación emocional es comprensiva de la Mm, complejidad de los sistemas y incluye tres pilares fundamentales. El primero es la educación emocional de los propios docentes, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, si queremos que los docentes hagan educación emocional, como primer medida, tienen que tener nociones básicas de gestión de sus emociones, como para garantizar cierto nivel de salud mental, entre comillas, ¿no? Lo más sano que se pueda, porque todos tenemos heridas emocionales, etcétera. El segundo pilar es la educación emocional de los propios padres, Escuela para Padres de Educación Emocional, donde se los acompaña en lineamientos como son cómo poner límites sanamente, nutrición emocional que hace a la autoestima de los niños, la gestión de las emociones por parte de los padres, porque sabemos que muchos padres lamentablemente no gestionan sus emociones, son impulsivos, agresivos, a veces consumen drogas, alcohol, son abandónicos, en fin, como te decía recién, todos tenemos heridas emocionales y la idea es incluirlos a todos para poder sanar. Y finalmente, cuando tenemos los docentes y los padres medianamente ahondados en este tema, podemos sí ser adultos referentes de calidad para poder acompañar a los estudiantes de todos los niveles. Entonces sí, ahí hacer digamos, el objetivo final o el espíritu de esta propuesta, que es la educación emocional con los estudiantes en una planificación, en una suerte de secuencia didáctica en la que se van viendo todas las emociones a lo largo del año a través de un trabajo, insisto, de planificación que realizó previamente el docente. Ujú. Ahora, todo esto que vos estás planteando en la práctica es factible, te lo pregunto a instancias de la crisis en la que está el sistema educativo, que no tiene que ver únicamente con cuánto puede ganar un docente, sino con todo lo que está sucediendo dentro de las escuelas, la manera en la que se está enseñando, los métodos de enseñanza. Digo, ¿esto es un anhelo que vos estás manifestando o hay espacios educativos donde esto se está llevando a la práctica? Bueno, como vos muy bien mencionás, sí, la educación y en particular la escuela ya está en una crisis, llegó en un punto Ujú. de quiebre, porque está en jaque, es decir, la inteligencia artificial, las tecnologías, todo avanzó y la escuela continúa en ciertos lineamientos de hace un siglo a la fecha, entonces sí tiene que actualizarse. Y en este contexto son los propios docentes los que advierten que con esas estrategias exclusivamente cognitivas, se están quedando sin herramientas o se quedan cortos ante una problemática social que va mucho más allá de que los estudiantes puedan aprender
o que puedan repetir, que lamentablemente es un sistema educativo enciclopedista, en fin. Entonces, son los propios docentes los que en su mayoría están demandando este tipo de propuestas que son más acordes a una situación social y al siglo XXI. Y sí, se está implementando, pese a que sí, también como decís, es como pedirle a un paciente en terapia intensiva que disfrute de la literatura de Dostoyevsky, quizás. Es como, estamos ante muchas urgencias, pero este es el problema, confundir lo importante con lo urgente. Si nosotros nos seguimos ocupando de lo urgente, estamos postergando, procrastinando el crecimiento de la sociedad, que es lo importante. Entonces, lo que hoy vivimos es la consecuencia de haber omitido un tipo de educación acorde a lo que se necesitaba socialmente. Entonces, para no perder más tiempo, es viable y es necesario implementar la educación emocional urgentemente. Ahora bien, si se hace esto en las escuelas, tiene toda una suerte de ventajas que son muy económicas. La educación emocional, la formación es muy económica, impacta sobre la mayoría de la población, es muy baja en complejidad. Esto significa que no tienen que ser psicólogos los que imparten la educación emocional, no. Son estrategias de salud, de promoción de la salud, por lo tanto son bajas en complejidad y pueden implementarse a nivel masivo. Hoy muchas escuelas, sobre todo las escuelas privadas, ya lo han implementado, lo están trabajando. A nivel mundial ya se sabe, tenemos muy buenos resultados, las investigaciones científicas han avanzado mucho en esto. Bueno, ahora nuestro desafío, en particular mi desafío, es esparcir estas tecnologías y que lleguen a todas las escuelas, sobre todo aquellas que están en zonas vulnerables. Claro. ¿Cuán importante es el límite en la educación emocional? Bueno, es fundamental, es parte del amor, es uno de los nutrientes emocionales. Yo propongo, en aras de simplificar lo que los niños necesitan para desarrollar una autoestima sana, propuse alguna vez lo que es la pirámide de la nutrición emocional. Y están todos los nutrientes emocionales. La base, por supuesto, es el amor. Abrazos, decirles a los niños que los amás, que los padres les digan a sus hijos que los aman. Todo eso les enseña que ellos son merecedores de amor. Entonces, la base es el amor. Otro nutriente central son los límites. Los límites nos orientan en la vida, nos acompañan, nos ayudan en un montón de aspectos. Y si no ponemos límites sanos en el momento adecuado, tarde o temprano la vida se ocupa de poner esos límites y a veces de una manera muy costosa, y me refiero a vidas arruinadas por el consumo de drogas, por violencia, por un montón de flagelos que hoy abundan y que seguramente ustedes hacen eco en lo que es la comunicación social. Bueno, y por mencionarte otros nutrientes que son importantes, las frustraciones moderadas también son una suerte de gimnasio que los prepara para transitar o tolerar frustraciones. El juego libre, otro nutriente. Deberes y obligaciones, muy importante para desarrollar la disciplina. Ideas empoderadoras, que es todos los mensajes que los padres les dicen a sus hijos, ellos los toman y en función de estos mensajes construyen su identidad. Y finalmente los placeres. Los placeres deben estar en menor medida, pero deben estar. Me refiero a videojuegos, televisión, cine, sí, todo eso debe estar, pero no vendría a ser la parte esencial de la pirámide. Si ustedes recuerdan, la pirámide de los alimentos saludables, que ya no está en uso, pero la vieja pirámide, en la punta estaban las golosinas. Entonces, las golosinas, esa punta de la pirámide representaba que las golosinas tienen que estar presentes, pero en menor medida. Lo mismo los placeres. Hoy, ¿qué pasa, chicos? Tenemos muchas familias que como no les dan amor, es decir, estas pirámides se invierten. Al no darles amor, padres culpógenos buscan complacer y decirles a todo que sí, y son chicos desnutridos emocionalmente. Quizás tengan una PlayStation, un iPhone 15, tengan una extensión de la tarjeta de crédito, muchos privilegios, pero están desnutridos emocionalmente porque no tienen amor, no tienen límites, no tuvieron oportunidad de lidiar con frustraciones. Bueno, todo esto se enseña muy simplemente a los padres y generamos en la sociedad una condición de crianza mucho mejor para evitar toda una serie de problemas emocionales y trastornos emocionales
que son, insisto, evitables. Te pregunté, Ahora, sí, perdón, Pau, sí. perdón. Te pregunté lo de los límites porque hemos escuchado en un montón de notas quejarse a los maestros que no pueden actuar con los chicos, no pueden ponerle límites. Porque no tienen herramientas, los propios maestros, desde el Consejo General de Educación, no les bajan herramientas o no los munen de herramientas para poder controlarlos. Por eso te lo pregunto. Sí, 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 es muy pertinente lo que mencionás vos y que haces eco de lo que te vienen diciendo. Es más, redoblo la apuesta. Hay, primero que hay una pérdida de prestigio social del docente del último veinteno a esta parte que empezó a acontecer. Segundo, hay una ausencia de apoyo institucional, esto es, ante alguna dificultad, no hay un respaldo de las organizaciones que los avale a los docentes. Entonces, están, te diría, maniatados en su tarea de criar. Pero mira, te voy a resumir, a resumir varios libros en unos segundos para hacerte una idea. En el último veinteno, la familia cambió mucho y los padres, por un deseo de reparar sus historias personales, sus heridas, es decir, nosotros, Paola, César, venimos de una generación que seguramente nuestros padres eran más rígidos, más estrictos. ¿Qué pasa? Esos niños, cuando fuimos niños, tuvimos una crianza muy estricta, dijimos, bueno, no, esto que nos pasó de niños no quiero que les pase a mi hijo. Entonces, de esa rigidez, los padres en general, no puedo decir todos, pero en general, pasaron a un liberalismo, a una permisividad. Entonces, ¿qué pasa? En esa permisividad, los padres ya no son más el garante de la autoridad del docente. Entonces, automáticamente el docente pierde autoridad y ya no es legitimado por los padres. Entonces vos fíjate cómo un desgarro en la institución familiar se lleva por delante un desgarro en el tejido social de la escuela. Es que eso es Entonces lo que los te iba a padres, los decir. docentes, lógicamente no están avalados o amparados al momento de poner límites, porque hay padres que han cedido su autoridad, que no es una mala palabra, el problema es el autoritarismo, pero han perdido la autoridad. Entonces, es toda una serie de cambios sistémicos que hay que, desde la ciencia, sabemos cómo se han dado, tenemos un diagnóstico y tenemos, entre comillas, una suerte de vacuna y que para esto hace falta hacer educación emocional, Eso, tanto con los padres y sí con los docentes también. con las instituciones. Eso te iba a decir pero a propósito de la descripción que dabas acerca de, bueno, de la crisis en la que está el sistema educativo. Y te iba a decir, bueno, el sistema educativo está en crisis porque lo que está en crisis es la familia. Al entrar en crisis la familia, entran en crisis todas las instituciones. Entonces, hay una cantidad de padres sin herramientas. Voy a hablar en primera persona, porque si no uno parece que está hablando siempre de los demás. Entonces, somos una cantidad de padres que podemos no tener herramientas para nuestros hijos, que van a escuelas donde no hay un reconocimiento de autoridad y donde si hay un reto hay un padre que va atrás a retar a la docente porque retó al niño. Ahora, también estamos los padres que nos encontramos con instituciones escolares que no cuentan con herramientas para resolver conflictos de la diaria. Digo, yo no puedo ir con mis hijas a la escuela todos los días. Digo, las 5 horas que están en la escuela hay una institución y la sensación es que las instituciones tampoco están encontrando la manera de resolver esto. Y quería preguntarte también, Paola, absolutamente. claro, y quería preguntarte, digo, ¿qué nos pasó? ¿No? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen? ¿Qué nos pasó a nosotros como hijos, que lo describías? ¿Qué nos pasó que somos una generación que está criando hijos que no están pudiendo reconocer una autoridad? A los 6 años, si la seño te decía sentate, vos te sentabas. Hoy un niño de 6 años no entiende que la docente es una voz autorizada para darle una orden. Entonces digo, si este niño no reconoce en la docente, tampoco lo reconoce en su madre, en su padre o quienes estén criándolos. Absolutamente. Ustedes están, por este comentario, dimensionando, están apenas viendo la punta del iceberg de lo que es la verdadera problemática social que se está tejiendo. Mira, honestamente, contarte todos los cambios que acontecieron a nivel familiar y educativo en el último veinteno, a mí me lleva seminarios para poder analizarlo en detalle. Sí. Pero hay otro gran protagonista del que no les he hablado, pero que como en honor al tiempo tengo que mencionar, que son las tecnologías, las redes sociales y los teléfonos inteligentes. Lamentablemente han hecho estragos. Hay un libro muy famoso que se llama La generación ansiosa,
y que advierte de todas estas problemáticas y cuya idea central menciona lo siguiente: estamos sobreprotegiendo a los niños y adolescentes en el mundo real y subprotegiéndoles o desprotegiéndolos en el mundo virtual. Sí, esto está generando muchísimos problemas. Te menciono uno que es gravísimo. Los celulares están diseñados para generar una suerte de dependencia, porque con el entretenimiento de videos que uno va viendo cuando está scrolleando, son videos de 15 segundos, 30 segundos, tan entretenidos que generan un shot o un disparo de dopamina en nuestro cerebro. Dopamina es una sustancia que genera placer, ¿no? Entonces, tanto placer empieza a ser adictivo y después nada, ninguna relación real en el mundo real o ninguna actividad real es comparable con los shots de dopamina que esto genera. Entonces, cada vez nos vamos desconectando más de un mundo real y nos vamos conectando mucho más a un mundo virtual con muchísimas consecuencias biológicas y conductuales. Es gravísimo. Por lo tanto, uno de los tantos aspectos es poner límites y dentro de lo que es el universo de límites es el uso inteligente o la administración de las tecnologías, porque yo no voy a criminalizar al celular. El celular es una herramienta, es un martillo. No es ni bueno ni malo, lo puedo usar al martillo para construir una casa como para romper una casa. El celular es lo mismo, pero las familias no están, nosotros, los foráneos digitales, no estamos advirtiendo la profundidad y la gravedad de la problemática. Los nativos digitales ya están utilizándolo, realmente los bebés o niños, un año, ya están entreteniéndose con esos dispositivos. Entonces, esto ya modifica la configuración cerebral, la configuración relacional. Además, sumale la pandemia, que en muchos chicos adolescentes, que a los 14 años es una etapa fundamental al momento de socializar, estuvieron aislados con un dispositivo tecnológico bueno, y hay una parte que se llama cuerpo calloso, no se termina de desarrollar, generando después limitaciones reales al momento de poder socializar, tolerar frustraciones, emprender y un montón de habilidades que hacen falta en el siglo XXI. Lucas, súper interesante la charla. Aguardanos por favor un instante porque vamos a hacer una pausa cortita y vamos a retomar con un montón de preguntas que tenemos para hacer.